Hola. Hola a todos, muy buenas tardes. Hay algunos amigos, conocidos, queridos, presentes acá desde la primera hora por aquí. ¿Qué tal, Eva, Claudia, Mariela? ¿Cómo están? Enorme gusto verlas por aquí. A todos, muy bienvenidos. Vamos a ver si... Vamos a esperar solo unos minutitos más. Buenas tardes a todas y a todos. Porque todavía hay colegas que están incorporándose. ¿Estamos, Rodrigo? Estamos. ¿Estamos? María ha iniciado esto de los saludos y presentaciones por el chat, que es una buena alternativa. Totalmente, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y en cuanto terminen de entrar definitivamente quienes han sido admitidos, avanzamos. Perfecto. Bueno, ¿largamos? ¿Querés presentarte, Rodrigo?
Bueno, empiezo yo porque soy el menos conocido. Teniendo en cuenta el gusto que tengo de compartir este espacio con Olga. Eh, Empiezo diciendo quién soy. Mi nombre es Rodrigo Lucero, soy docente, eh, investigador y actualmente doctorando por la Universidad Nacional de Cuyo. Eh, Soy docente de escuelas rurales desde hace mucho tiempo ya, hace 20 años, y he tenido el gusto de compartir espacios de formación con Olga. Bueno, veo a Claudia también ahí, con mucha gente querida y muy generosa en esto de ir abriendo caminos en la educación rural. Eh, y bueno, mi tema de investigación y por donde van mis intereses tienen que ver con la educación secundaria rural principalmente, eh, y esa tensión entre el desarrollo rural y varias cositas por ahí. Así que bueno, esa es un poco una pequeña presentación de lo que hago. Ah, me olvidé decir una cosa importante. Estoy desde acá de Mendoza. Eh, eh, en estos temas de virtualidades parece como que estamos todos al mismo tiempo en todo el mismo lugar, pero no. Estoy en una soleada tarde de Mendoza. Bien, buenísimo. Aquí no está, aquí en la capital no está nada soleado, al contrario, está frío y gris. Bueno, mi nombre es Olga Sátero, trabajo hace unos 4 años en educación rural desde el Ministerio de Educación. En este momento estoy coordinando la modalidad nuevamente, después de un tiempo en el que no estuve en el ministerio, pero si no, desde el año 95, mi primer espacio en las escuelas rurales. Aquí, queridos compañeros que han estado trabajando mucho tiempo, Rodrigo, entre ellos, nos conocimos en la gestión en Mendoza y con Claudia, Mariela y demás. ¿Estamos efectivamente? Sí, Olga, sí, tal vez tenés que estar sin cámara, ¿no? Porque se corta un montón. sí. Es un Estaba garrón pensando que en no estés eso, con la pero cámara, quería pero... avisarlo. No, pero quería avisarlo fundamentalmente. Porque... Ah, bueno. Bien, entonces, luego, si es posible, nos vemos. A ver, les contaba, Mariela, Claudia, Rodrigo, conocidos de la gestión y del trabajo en escuelas rurales, del mismo modo que Eva Munizaga, que también anda por allí, que seguramente saluda, pero en su caso desde la provincia de San Juan. La verdad que cuando decidimos con Rodrigo embarcarnos en esto de encontrarnos hoy con ustedes, teníamos muy presente que hay muchas construcciones que dependen de esta tarea compartida desde distintos ámbitos y revisando siempre ideas sobre la ruralidad. Gladys, te veo acá también del trabajo compartido, ¿cómo estás? Disculpen, los voy encontrando cuando la pantalla me lo permite. Si algo tenemos claro con Rodrigo es que lo que queremos poner aquí a disposición de todos es una serie de reflexiones, no respuestas definitivas, sino al contrario, ver que las respuestas que se han ido dando a la ruralidad más bien tienen que ver con esto de
situaciones muy diversas, ¿sí? Las escuelas nacieron con el sistema. En la ley 1420 ya aparecen sus singularidades, pero aún así, actualmente las escuelas no están reconocidas en sus múltiples dimensiones. La verdad que todos tienen alguna idea acerca de las escuelas rurales, pero en general piensan en la escuela muy aislada, ¿sí? Rodrigo, ¿querés avanzar un cachito? A ver si... Sí, porque se corta un poco Dale, avanzás vos. Decían esto con lo que veníamos charlando con Olga, que a la hora de pensarnos, siempre hay una idea sobre la escuela rural, ¿no? Y que cuando lo charlábamos previamente decíamos, está la imagen, ¿no? De la escuela muy aislada, la escuela y nada más, ¿no? La escuela en el territorio y como único actor del sistema en muchos casos. Y en eso hay como una construcción que nosotros decíamos tiene mucho que ver con a veces una mirada que le da a la educación rural un lugar de minusvalía frente a otras escuelas consideradas mejores. Y entonces aparece esta idea de la escuelita, ¿no? Una escuela que está como disminuida frente a otra que debiera ser. Esa visión que nosotros decimos que es un poco una visión desde la carencia, ¿no? Lo que le falta a esta escuela para hacer esto que debiera, se enmascara, se superpone con otra en la que muchas veces se romantiza la situación de la educación rural. Y entonces aparece la imagen del maestro llegando a caballo, a la tranquera, ¿no? Los chicos viniendo desde los montes o bajando desde la montaña, llegando a caballo después de muchos kilómetros o a pie, y entendiendo que en ese espacio entonces ahí se da como una situación medio idílica, ¿no? Y lo que decíamos después de charlar un rato y de compartir muchos momentos de reflexiones, bueno, lo que nos pasa en las escuelas rurales muchas veces no tiene que ver con ninguna de las dos cosas, ¿no? Y tiene que ver con otras cuestiones, mucho más complejas. Y un poco de eso va la charla de hoy, de mirar las tensiones en términos de lo que se pone en juego a la hora de trabajar o de pensar la escuela rural y los desafíos, ¿no? Como salidas hacia el futuro, lo que nosotros necesitamos para pensar esta educación rural. Y nosotros, en esto que charlábamos con Olga, decíamos, bueno, aquí hay como tópicos, si quieren, como tensiones que se muestran un poco más grandes que las demás. Siempre decíamos, en esto Olga no me va a dejar mentir, pensábamos una charla más que una exposición de una investigación o una cuestión más académica, y decíamos, bueno, podemos ir pensando juntos con ustedes eh, cómo, cómo aparecen en muchos casos enfrentados o dicotómicos posiciones que podemos, nosotros decíamos arbitrariamente, agrupar en tres. Una tiene que ver con la localización de las instituciones, ¿no? Ahí creo que tenemos un nudito, una cosa para pensar, vinculada a dónde se ubican las escuelas. El otro, decíamos nosotros, tiene que ver más bien con el modo en que se organizan, ¿no?, las escuelas rurales. Y el tercero es el modo en que se enseña, ¿no? En esas tres tensiones nos vamos a mover, vamos a ir viéndolas, vamos a ir trabajando un poquito en cada una, y vamos a tener después un momento para trabajar o para pensar o para discutir seguramente, qué entendemos nosotros que puede ser un desafío, una salida, si quieren ustedes, en la mirada que nosotros pretendemos que tiene que haber sobre la educación rural.
En esas tensiones respecto de la localización, una que nos parecía interesante para charlar era el tema de la permanencia en el territorio o la concentración, ¿no? Seguramente tendremos alguna idea respecto de esto, y lo que está en juego atrás es qué es lo que hay que hacer. Llevar la escuela a las familias, a donde viven las familias, a donde están nuestros estudiantes, o llevar a los jóvenes y a los niños que viven en espacios sociales rurales dispersos a un lugar de concentración, que puede ser una escuela multinivel, un albergue, u otro formato. Y ahí, digo, tenemos una posición, si quieren, para charlar o para discutir. No sé, Olga, si querés que vamos charlando uno cada uno, vamos hablándolo en conjunto. No sé si has podido volver ahí. Yo estoy por acá, no sé si me escuchan. Y te escuchamos. Bien. Lo que nos preocupa fundamentalmente, y por eso generamos estas especies de juegos de dos polos, es que muchas veces la justificación para llevar la escuela donde están los niños o para llevar los niños a donde está la escuela, la justificación es la misma, tiene que ver con los derechos de los estudiantes. Y la verdad que ahí nos ponen en un brete, porque el derecho está planteado en términos de un bien público que el Estado debe sostener, que es todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes completando la educación obligatoria. Y la verdad es que, decíamos al principio, no podemos plantearlo más que en términos de desafíos para avanzar en la discusión, porque muchos dicen, por supuesto, que para que se cumpla el derecho a la educación, se tiene que quedar en su casa y conocer casi exclusivamente aquello que en su territorio se consideran saberes valorados. Y en el mismo sentido, se dice, para cumplir con el derecho a la educación y poder avanzar en la trayectoria, que los estudiantes rurales vayan a esas escuelas que se precian de tales y que son escuelas grandes que concentran a la mayor cantidad de niños, porque allí es donde se produce el verdadero encuentro de significados. Lo planteamos como tensiones justamente por eso, porque las justificaciones son las mismas para resultados totalmente contrapuestos. No queda más entonces que seguir avanzando en esta discusión para que en términos de poder salir de la tensión generemos criterios compartidos que nos ayuden un poco a pensar en qué medida y en qué niveles y cuánto tiempo y en qué circunstancias la escuela llega allí, a los lugares más recónditos donde están las familias, y en qué otras circunstancias resulta imperioso avanzar hacia una situación o un espacio de formación, aunque no esté localizado en el territorio. Y es probable que haya mucha discusión que tenga que darse en términos de los distintos niveles educativos, las distintas aproximaciones a los saberes, etc. ¿Pasamos, Rodrigo, algo Pasamos. más? Sí, yo hay una cosita, me parece interesante que en relación a lo que vos decías, Olga, si uno mira y uno empieza a historizar un poquito el proceso, se da cuenta de esto, mirando cómo cada provincia ha ido resolviendo esta tensión de manera distinta, en distintos momentos, con diferentes miradas de la política educativa, ¿sí? Un poco esto que decía Olga, ¿no? Frente a un mismo enunciado, vamos a sostener el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes, las resoluciones en cada provincia han ido siendo diferentes, ¿no? Creo que es algo interesante para ver y comparar
cómo cada provincia ha ido resolviendo esta tensión de muy distintas maneras, ¿no? Y creo que allí, en esto que dice Olga, hay mucha necesidad de discusión, más que de cristalización de soluciones, ¿no? Esto también es algo que nosotros charlábamos cuando armábamos esto, ¿no? No hay un solo tipo, ¿no?, de escuela y no hay una única solución, ¿no? En realidad son diversas porque son diversas las realidades. Son diversas las realidades y son diversas también a lo largo del tiempo. El principal reto con el que hoy nos encontramos es que actualmente todas esas respuestas que el sistema ha ido dando en distintos lugares y a lo largo del tiempo, como planteaba Rodrigo, actualmente están conviviendo. Y entonces es posible que aún con las mejores explicaciones y justificaciones, una determinada escuela para un cierto territorio lo haya sido en el momento de su creación, en el momento de su generación. Y que ahora podamos encontrarle aspectos que continúan siendo valiosos para esos territorios y algunos otros aspectos que han perdido esa adecuación necesaria, esa pertinencia. Entonces, parte de esa discusión nos ubica en el sentido de decir qué escuela, para qué territorio, en qué momento y cuáles son las condiciones que le ponen a esa combinación pertinencia. Pertinencia para poder decir, frente a una nueva situación, ante la necesidad de la ampliación de la cobertura del sistema, ¿qué escuela pongo dónde? ¿Qué modelos tenemos que generar, cuándo y para qué? Para que sean pertinentes las propuestas que se hagan en cada territorio y para cada comunidad. Por supuesto, tenemos que tomar lecciones aprendidas de todos esos modelos, ¿sí?, de todas esas cosas que han estado ocurriendo. Y en ese sentido, el reconocimiento de las características al momento de la fundación, de la evolución que ha sufrido no solo la escuela, sino también el territorio, nos pueden ir dando pistas acerca de cuáles son las claves de la pertinencia, justamente como decía Rodrigo, para que no se cristalice, tal vez tenemos que pensar en unos modelos que lleguen a alguna hibridación de los modelos que hoy están generados desde estos distintos momentos históricos y ante distintas situaciones territoriales. Esto que decís, Olga, digo, nos viene muy bien para pasar a la segunda tensión que habíamos seleccionado un poco, y que tiene que ver con, justamente, la definición de lo rural. Y que, bueno, en esto nosotros decíamos, ahí se pone un poco en juego, ¿qué se entiende? Sí, Nora, perdón, Rodrigo, sí. Está Nora queriendo hacer alguna intervención. Sí, sí, sí. Hola, disculpen la insistencia. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y no quería dejar pasar la oportunidad de hacerles un comentario respecto de este tema de la localización de las escuelas rurales y de la tensión, porque pienso que, bueno, la provincia de Buenos Aires es bastante particular. Como vos decías hace un rato, el destino de las escuelas también ha estado vinculado a distintos criterios desde el punto de vista de la gestión de gobierno, de la gestión política. En este sentido, les cuento que yo comencé a trabajar en las escuelas rurales en el momento de la gestión de Mario Porto en provincia de Buenos Aires, y venía, digamos, de ver en el paisaje las escuelas que habían sido cerradas porque tenían escasa matrícula. A mí en ese momento me tocó tomar una escuela con un solo alumno. Concursé y tomé la escuela que tenía un solo alumno.
cuestión que resultó medio rara en esa situación, como que escuchame, concursaste y tomaste una escuela que tiene un solo pibe. Bien, pero ¿qué pasó? Que en esa gestión las escuelas no se cerraban. Y eso de alguna manera fue la posibilidad para los docentes que tomábamos esas escuelas de pensar, bueno, ¿cómo hago para que el año que viene o dentro de 2 años o cuando este alumno termine tenga algo que hacer, ¿no? Es cierto que entonces también en algún sentido el destino de las escuelas está muy atado a la gestión política, pero también creo que esta cuestión de pensar en la escuela, el lugar donde tiene que estar, qué pasa con el vínculo con la familia, hoy, y pienso yo específicamente en la provincia de Buenos Aires, si pensamos en las familias, en los pibes, yo les diría, terminamos cerrando todas las escuelas unitarias que están en la zona mediterránea. ¿Por qué? Porque la concentración productiva, la migración, la escasez de trabajadores rurales, la migración de las familias, la búsqueda de servicios que a veces no tienen, hace que uno pudiera pensar que la escuela rural ya no tiene sentido acá. Para los que tenemos cierta pasión por la ruralidad, no nos resignamos a este devenir, a esta tendencia que parece estar como una especie de fantasma sobre nuestras escuelas que tienen 5 chicos, algunas 3 chicos, algunas crecen. A mí particularmente me pasó que esa escuela que tenía un solo alumno, al cabo de 5 años, terminó con 5 chicos en primaria, 4 en inicial, y una extensión del servicio de adultos para algunos trabajadores rurales que no estaban alfabetizados, ¿no? Desde mi experiencia puedo decir que vale la pena sostener la escuela abierta y que vale la pena aprovechar esa puerta abierta de las gestiones de gobierno para que estas escuelas crezcan. Pero además me parece que hay una cuestión que tiene que ver hoy, año 2021, y en la situación que nuestra Argentina está pasando, es el tema de una nueva migración de las grandes ciudades hacia el interior. Hay una mirada a una cuestión que es la cuestión de repoblar, que es la cuestión de habilitar espacios improductivos, que es la cuestión de pensar en cómo se va recomponiendo la geografía. Y de hecho están ocurriendo cosas que, desde mi modesto entender y hablando de las tensiones respecto de la localización, creo que nos pueden llevar, creo que nos pueden llevar a pensar en las escuelas sostenidas en el ámbito rural, aisladas, separadas. En la provincia de Buenos Aires esto es relativo, no es la escuela perdida en la montaña, no es la escuela, digamos, son escuelas que por ahí están a 30, 40 kilómetros del centro urbano, pero me parece que la escuela enclavada en un lugar que tiene que ver con un proyecto de repoblamiento, de reconversión productiva, empieza a tener, a mi juicio, otro sentido, ¿no? Bien, Nora, sabés que nos estás anticipando las tensiones. Tenemos así que te vamos a ir dando la palabra cada vez, en todo caso. Algo para atrás y algo para adelante de lo que venís planteando. Bueno. Claramente los momentos de expansión del sistema en el ámbito rural han sido momentos en que el campo fue considerado desde la política educativa. Y se pueden establecer momentos a lo largo del siglo XX que generaron una mayor expansión. Eso sí,
Actualmente, por supuesto, no se cierran escuelas y además es responsabilidad del Estado sostenerlas de modo que se pueda completar la trayectoria de todos los estudiantes, vivan donde vivan. ¿Con qué modelo, de qué manera, etcétera? Es parte de la discusión que estamos queriendo poner sobre la mesa. Pero como también tiene que ver con cómo es el lugar en donde la escuela se va a localizar, vamos a entrar, como estaba planteando Rodrigo, y en todo caso después seguimos, Nora, con los avances que vos hacías de algunos de los temas, con este planteo que hacía Rodrigo de entrar en una nueva, mejor dicho, en la presentación de otra de las tensiones en las que habíamos estado trabajando, que tiene que ver con esta definición de lo rural, ¿no? Rodrigo, ibas a largar por allí cuando... Sí, sí, pero me parece muy interesante, lo que dice Nora nos trae de vuelta acá en esto que charlábamos respecto de que no son compartimentos estancos, no tenemos o sostenemos una mirada integral sobre la educación rural. Y entonces ella mencionó esta cuestión trabajó con la cuestión de la localización, y lo que nos viene a la cabeza cuando veíamos eso es, bueno, hay una tensión respecto de cómo definimos lo rural. Un poco lo charlábamos al principio, hay una tradición, si se quieren ustedes, en definir lo rural y lo urbano como espacios dicotómicos, contrapuestos, ¿no? En esto, al principio yo decía, estas miradas de la carencia, ¿no? Lo rural está en una posición de minusvalía frente a lo urbano, entonces se define por lo que le falta, ¿no? Pero acá teníamos que introducirnos en algo que es clave, y es que desde comienzos del siglo XX, Argentina usa un criterio que es el demográfico para definir los espacios rurales, y que es este famoso límite de los 2.000 habitantes. Esta cuestión de los 2.000 habitantes, más de 2.000 habitantes urbanos, menos de 2.000 habitantes rural, a nosotros en este contexto nos queda un poco incómodo, si quieren ustedes. Tenemos que pensar un montón de subcategorías. Y yo tengo ahí en la cabeza y en los oídos muchas charlas en las que Olga sostiene, y me gustaría que después lo explique con un poquito más de detalle, esta necesidad de considerar el gradiente, ¿no? Desde lo muy, muy, muy rural o muy aislado hasta lo más cercano a las poblaciones urbanas. Y claramente nosotros entendemos que los criterios estadísticos no resultan suficientes, porque es necesario recurrir a otros criterios para avanzar sobre lo que entendemos que es el espacio rural. Y ahí es donde aparecen otras disciplinas, decíamos nosotros, los avances o los aportes que nos puede hacer la sociología, la geografía, la antropología, la misma economía. Eh, yo los invito a cualquier congreso de geógrafos en los que eh, se arrancan los pelos discutiendo si es, bueno, periurbano, ruriurbano, rural marginal, de transición, ¿no? Hay toda una discusión respecto de esto, y que, bueno, que tiene que ver con esta dificultad, entender los espacios rurales no como únicos, sino como espacios rurales que tienen mucho de complejidad, ¿no? No sé si, Olga, si vos querías explicar un poquito respecto de esto del gradiente, ¿no? Que a mí siempre me parece súper interesante para entenderlo. Bueno, no fue Olga. Lo explico yo, después se lo pedimos, pero la cuestión que dice Olga, o que sostiene Olga, de otras lecturas y demás, es necesario considerar dentro de lo rural todas las distintas condiciones que van desde lo muy aislado, ¿no? En esta imagen que decíamos al principio de una escuela que está, el único espacio
poblado en un territorio mucho más grande, hasta las que están más cercanas. Yo me acordaba lo que decía Nora ahí en la intervención de recién, 30, 40, 20 kilómetros del centro poblado, de la ciudad. A nosotros en la región de Cuyo nos pasa que, como la concentración urbana está más bien localizada cerca de los oasis, tenemos escuelas rurales que están a 10 kilómetros de un centro poblado, porque, digamos, está la cercanía de las vías de comunicación, están los servicios. Entonces, ahí aparece toda una cuestión vinculada a la necesidad de entrar al territorio considerando toda esa variedad. Y yo creo, esto es una opinión personal, dejar de definirlo de forma tan taxativa con estas cuestiones vinculadas a la población, o el otro criterio, a lo que le falta para, ¿no? Todos hemos llenado alguna vez una planilla en la que dice qué le falta a la escuela, y le falta agua potable, o le falta luz, o le falta gas natural, o no tiene servicio de colectivo, o no tenemos esa cuestión de definirnos por lo que nos falta frente a otro. Y la verdad es que hoy en día, y también volviendo a lo que decía Nora, estos espacios rurales empiezan a sufrir un proceso de reconversión. Y ahí es muy interesante lo que nos aporta la geografía, lo que se está estudiando, de lo que ahora hay medio consenso académicamente hablando, de los territorios periurbanos, ¿no? De transición, dicen algunos investigadores, en los que empieza a haber mucha población que vuelve por actividades productivas, pero también buscando a veces una calidad de vida diferente, a veces un espacio distinto. Y créanme, es súper interesante ver los aportes que han hecho otras disciplinas, en este caso geografía, otras, respecto de cómo a veces los nuevos pobladores que llegan al campo no terminan de integrarse en la antigua comunidad, digamos, en el antiguo, o con los antiguos pobladores, y terminan un fenómeno de gente que está habitando un mismo territorio pero que no dialoga, que no tiene una historia en común. Volvemos a lo que decíamos al principio, esa mirada cristalizada de la escuela rural, donde la comunidad toda piensa lo mismo y toda siente lo mismo y tiene las mismas tradiciones, y que ahora empieza a tener esa discusión, ¿no? Esa diversidad que hace falta que nosotros miremos, ¿sí? Creo que Nora, ahí te habéis levantado la mano para decir algo, ¿puede ser? Perdón, no, me olvidé de sacarla. La saco ya. Listo, no hay problema, no hay problema. No hay problema. Entonces ahí digo, tenemos, en términos de lo que nos interesa más, si quieren ustedes, que mirar el territorio rural pensando en que es compleja esa definición, ¿no? Que no nos podemos quedar con un criterio solamente estadístico, solamente de población, porque nos podríamos preguntar si lo que está en esa escuela rural funciona como rural, que es una pregunta que a nosotros nos interesa mucho. Digo, nos interesa porque entendemos que a veces la respuesta puede ser sorprendente, ¿no? A veces la escuela rural no funciona tan rural como se piensa, y adopta y sostiene y establece formas que tienen mucho más que ver con espacios urbanos que con espacios rurales, ¿no? Ahí yo creo que hay mucho para pensar, que hay mucho para trabajar con aquellos docentes que en el proceso de trabajo ven esos cambios, ¿no? Que empiezan a ver. Tenemos una realidad que es que la población urbana representa, según el censo de 2010, casi 90% de la población del país. Y que ese proceso de abandono de las zonas rurales, si quieren ustedes, en cuanto a la población, es un proceso que se sostiene a nivel global, ¿no? Entonces ahí vuelvo a algo que decía Nora también, digo, vale la pena sostener la escuela en el territorio, porque nosotros no podemos saber a ciencia cierta, podemos tener
prospecciones, pero no podemos saber ciencia cierta, qué va a pasar en esos territorios, cómo se va a comportar. Y aquellos que hemos trabajado en un mismo espacio, en una misma escuela durante mucho tiempo, podemos mirar para atrás y ver cómo cambió, ¿no? Y cómo cambió no solo lo productivo, y ahí me meto en una cuestión que tiene que ver con una tensión que viene un poquito más adelante, pero que tiene que ver con los modelos de desarrollo que están presentes en el territorio, y que también tienen que ver con esto de cómo la escuela enseña o la escuela funciona en el territorio. La tensión que nosotros vislumbramos de la organización institucional, ¿no? En este territorio, cómo se organiza la escuela. Y aquí, digo, tenemos que no dejar de mirar, si quieren ustedes, que hay distintos formatos, distintas formas en que la escuela se comporta en el territorio. Y muchas veces esas formas tienden más a la homogeneidad y tenemos estos formatos que se repiten, ¿no? En las zonas rurales, y que copian muchas veces la escuela urbana, ¿no? Ahí yo creo que tenemos algo para pensar o para discutir respecto de, bueno, cómo es que consideramos la organización institucional. Sé que hay gente sumamente conocedora del tema y no los quiero aburrir con eso, pero desde mucho tiempo atrás, podríamos hablar del maestro Iglesias y otros grandes pedagogos en Argentina, podríamos ver que la escuela de multigrado, ¿no? Si quieren ustedes, decimos grados múltiples, el formato, la forma no tiene mucho que ver con la forma en que le decimos la palabra, pero sí que un maestro, un docente, trabaja con alumnos o con estudiantes de distintas edades. Eso también tenemos que pensarlo, eh, adaptado a otros niveles inclusive, y la riqueza que esto tiene, ¿no? En esta semana federal ha estado dando una charla Flavia Terillo, yo me acuerdo siempre de la tesis de maestría de Flavia en la Flaxo y cómo ella trabajó específicamente el tema de los maestros en escuelas rurales y que trabajaban el tema de la gradualidad y romper la gradualidad, y que para nosotros ha sido muy importante como un aporte, ¿no? Como algo que la escuela rural trae al sistema y que un poco muestra cómo se trabaja en estas escuelas. Pero no es solo eso, digo, podríamos verlo con otros ejemplos en los que de repente no tenemos, tenemos una escuela que tiene todos los maestros o tiene una planta funcional diferente y que en muchos casos sigue repitiendo formatos o esquemas más bien urbanos que rurales. Yo creo que ahí, cuando charlábamos esto con Olga, decíamos, hay que reconocer que tenemos en nuestras escuelas una enorme diversidad cultural, lingüística, étnica, y que eso no constituye una traba, no constituye un obstáculo, sino que es una riqueza. Eso me parece que es algo muy importante para considerar. Me parece a mí también, y esto a título personal, que un poco también nos adelantamos a las conclusiones. Hay un desafío que es que la escuela rural o la educación rural le traiga un aire renovado, un aire fresco, en muchos casos a la educación común, ¿sí? Que pueda hacer aportes y que esos aportes tienen que ver con cómo esta escuela, cómo esta escuela se adaptó al territorio, ¿no? Esto es, muchas veces, yo siempre recuerdo la introducción, el prólogo del maestro Iglesias diciendo, bueno, a mí medio me castigaron mandándome a la escuela, ¿no? Me mandaron a una escuela rural y lejos de eso, para mí fue una oportunidad, para mí fue
un espacio donde yo podía crear y podía investigar y actuar y desarrollar, y que quizás en otro espacio no lo hubiera podido hacer. Y siempre vuelvo un poco a esta cuestión de cómo el formato muchas veces nos termina encorsetando, ¿no? En la educación secundaria, que es lo que yo les contaba que estudio un poco más, el desafío es un poco más grande porque es el nivel que menos inserción ha tenido en educación rural, que ahora está empezando a tener como una mayor impronta, pero que choca muchas veces con el modelo heredado de la escuela urbana, ¿no? Y entendemos que la escuela tiene que ser de esta forma, tiene que tener todos los años, todos los profesores, tiene que tener todas las materias, tiene que tener... Y cuando no sucede, lo sentimos como una carencia, como nos faltó algo, ¿no? Creo que ahí tenemos una tensión también para pensar y para discutir, ¿no? Como algo que podemos encontrar ahí, ¿no? Como una vertiente a desarrollar. Sobre todo, perdón, acá les pido 1000 disculpas, acá estamos con el teléfono, pero sobre todo por esta ilusión, ¿no? Porque decías, Rodrigo, esto de que todos queremos tener esa escuela que nos imaginamos, cuando en realidad esa escuela está cuestionada hoy. Y sobre esa es que se están pensando las transformaciones. Entonces es posible que las pruebas o los intentos de generar unas escuelas distintas sean hoy una pista para volver a pensar esa escuela que estamos viendo como necesario transformar. Totalmente. Me parece que ahí está el desafío, ¿no? Cómo la escuela rural, nosotros decíamos en esa diapositiva que habías armado, se habría que ruralizar la educación, ¿no? Como aportarle desde la educación rural a ese núcleo duro del sistema que sigue teniendo una impronta muy fuerte y que a mí me sigue sorprendiendo todos los días. Yo les cuento una anécdota chiquita. Una vez trabajé con georreferenciación, un proyecto que teníamos con gente que trabajaba con este tema en la universidad, y el técnico que buscaba escuelas rurales, ¿no? Porque teníamos eso, las escuelas no estaban bien georreferenciadas, me decía, no la encuentro, y yo le pregunté, ¿y qué es lo que buscas cuando buscabas la escuela? Y me dice, yo buscaba la cancha de básquet. Porque desde arriba, con el satélite, se ve claramente la cancha de básquet. Y yo le decía, mirá que no todas tienen una cancha de básquet, ¿no? Y me decía, bueno, busco el mástil, y empezamos a desandar con él esta idea de lo que él pensaba que era una escuela, ¿no? En su formato, y que tenía mucho que ver con esto, ¿no? Como lo que yo entiendo que es este modelo, eh, y que lo tenemos como incorporado, ¿no? Y en eso digo, es un desafío desandar ese camino y, y pensar otras opciones, y ahí es donde entra la educación rural, que tiene una vasta trayectoria en adaptarse. Si hay algo Claro. una resiliencia en adaptarse. Sí, sabiendo que estos tan particulares años 2020 y 2021 han puesto a las rurales en el tapete, porque para quien no ha estado permanentemente en el ámbito rural, encuentra más fácil pensar en multiplicar soluciones de esas que se han dado en las escuelas rurales. Y tal vez justamente, digo, volviendo a esa idea de la diapo que vos mencionabas, ¿no? Justamente, si un problema que tiene la escuela rural es que ha sido siempre mirada con el cristal con que se miran las urbanas, y entonces las resoluciones
han tendido a ser análogas a las respuestas que da la escuela urbana, con las dificultades que trae, que son respuestas absolutamente descontextualizadas, o sea, sin considerar los territorios. Podríamos decir que lo mismo ocurriría al revés. Que en todo caso tenemos que pensar en los criterios que se usan para dar respuestas en las rurales, a ver de qué modo hay un conjunto de variables que podrían aceptar resoluciones equivalentes a las rurales en las urbanas. Pero tal vez el problema central sea en el traslado absolutamente análogo de las respuestas que para un lado tienen dificultades y para el otro seguramente no van a poder ser trasladadas tal cual. En definitiva, hay algo de esta resiliencia que planteabas, Rodrigo, que tiene que ver con poder ir haciendo ajustes más o menos cotidianos a las características y condiciones que impone el territorio a la escuela rural. Y esa posibilidad de volverse a mirar para encontrarse con su propio territorio, ese tipo de respuestas son las que tal vez habría que multiplicar en la urbana. En la urbana o en cualquiera. También en una rural que no haya encontrado los modos de transformarse en función de las transformaciones a lo largo del tiempo o en ese mismo territorio. Casi que lo que podríamos pensar es esa manera de poder sostener continuidades y también de adecuar transformaciones, es algo para aprender tanto en la definición de la política educativa para la ruralidad como en la organización de las escuelas, como en el lugar donde se localicen y hasta en el cómo y qué enseñar en las escuelas rurales, y con esta cuestión que estamos tratando ahora, que es esto de cómo pasar lecciones aprendidas de la ruralidad a lo urbano, qué cosas necesitan ser vueltas a pensar un poco a la medida del territorio, tanto en un contexto como en el otro. Y volviendo a una idea que no sé si, disculpa si reitero, pero Rodrigo mencionaba esto del gradiente. El gradiente en términos de los espacios, en realidad se los tomamos, eso es una idea que tomamos prestada a las conceptualizaciones de la sociología rural, en el sentido de la gran urbe a la gran población dispersa, en un gradiente que no se le ve claramente el límite, pero que en correspondencia con eso hay una enorme cantidad de escuelas, desde una escuela en el medio de una capital, de 2 o 3 pisos, con 5 o 6 secciones por grado, hasta la escuela que tiene, como contaba Norma hace un rato, un maestro y un alumno, en el medio hay una enorme cantidad de situaciones diversas que incluyen ir aumentando progresivamente la matrícula hasta que se pasa a 2 maestros, disminuciones de la matrícula aún cuando haya 2 maestros, crecimientos por transformaciones, por migraciones, etcétera, de las escuelas de manera de convertirse en escuelas que tienen plurigrado a otras que no las tienen. Y lo mismo, si pensáramos, estos solamente son algunos ejemplos de la primaria, que no habría que desconocer tampoco los albergues, las situaciones de periodos alternativos de asistencia a la clase, pero también pensarlo en
en el nivel inicial y también pensarlo en el secundario. Este gradiente en el sentido de una gran cantidad de situaciones institucionales que se van conformando y por crecimiento van aumentando o por diferencias demográficas se van achicando, son todas cuestiones que van colocándose en este gradiente que planteaba Rodrigo y que me parece necesario analizar porque exige pensar distintas cosas a la hora de suponer transformaciones de la escuela. Siempre tratando de analizar esta relación entre qué escuela para qué territorio y qué características de la escuela para qué características del territorio. Yo creo ahí, Olga, que viene bien plantearnos esto que vos decís en términos de algo que también lo veíamos como una tensión, que es el qué enseñar, ¿no? Y que aparece ahí fuerte una discusión respecto de si querés, para decirlo en términos muy, muy simples, un modelo productivo, si querés, un desafío vinculado a lo productivo y otro con un proyecto educativo, ¿no? Esta cuestión de los proyectos productivos y los proyectos educativos, que a veces se chocan, que a veces no se miran, digamos que a veces no trabajan en conjunto, es también una forma de pensar que en esto, como empezamos la charla, ¿no? No hay no hay una mirada idílica de lo rural, ¿no? Vos decías recién, puede haber una escuela inserta en un territorio y que no dialoga con ese territorio, que no se plantea discusión respecto de lo que pasa ahí, que no lo analiza ni lo toma como punto de partida. Puede pasar eso, y lo que está sucediendo ahí, a pesar de que sea una escuela rural, es que no se ha mostrado lo rural en esa escuela, no lo impregna, no la permea, no está presente. Y en esto decíamos, el proyecto productivo muchas veces, hablo sobre todo con el tema de educación secundaria, ha terminado definiendo que la escuela secundaria rural será agrotécnica, o será agraria, o no será. Digo, pareciera como que solo ese modelo, esquema, cercano al modelo productivo de la región, lo que fuera, es el adecuado para esta escuela. Y desconociendo como otras posibilidades, y mirando como solamente una parte del problema, o una parte de la cuestión. Y en esto también se me viene a la cabeza muchas discusiones y charlas con colegas que dicen, bueno, no, lo que nosotros tenemos que lograr con nuestro proyecto educativo es que estos chicos salgan del campo, ¿no? Que salgan de acá, que puedan seguir en la universidad, ¿no? Con esta mirada que hay sobre la universidad también. Entonces, un poco lo que se plantea en esos esquemas, esos proyectos educativos, bueno, les voy a enseñar cosas para que puedan salir, ¿no? Y es interesante pensarlo así, digamos, interesante digo, para pensar nuestra propia práctica. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? ¿Mm? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros estudiantes cuando decimos esto, ¿no? Estudien para irse de acá. Porque se me viene siempre a la cabeza en esto que hemos hecho, yo he podido tener de contacto con otras instituciones, el INTA, instituciones que van al territorio, es la escuela, ellos entienden así, ¿no? La escuela es un factor de arraigo de la población, ¿no? La escuela construye arraigo. Y siempre decimos, bueno, la escuela sola no alcanza, no puede con todo eso, ¿no? La escuela le puede decir a este chico, quédate, pero si las condiciones no están dadas, ese discurso de la escuela sola no alcanza. Entonces, lo que nosotros pensábamos es que hay necesariamente que cruzar esta barrera y entender que el proyecto productivo o el escenario productivo de una región tiene que permear, tiene que entrar en la escuela, en el proyecto educativo.
tiene que dialogar. Porque si no pasa esto, ¿no? Cada uno entiende o proyecta con lógicas distintas y termina siendo un mensaje que no logra lo que nosotros entendemos que tiene que lograr la educación rural, ¿no? Ahí me parece a mí que yo he trabajado con una línea de investigación que tiene que ver con los proyectos productivos de base local, una línea que sostiene el Ministerio de Educación de la Nación para escuelas secundarias rurales. Muchos la conocen o tienen alguna escuela en la que ha participado. Y digo, y esa línea me parece a mí que es súper interesante porque cruza las dos cosas, ¿no? O sea, entiende que la escuela tiene de algún modo que hacerse cargo de este modelo productivo, de este desarrollo que hay en la región, preguntarse sobre eso y meterlo al currículum, ¿no? Que entre a la escuela, que se transforme en proyecto. Y que eso, de algún modo, impregne a la escuela, la transforme. Esto también, digo, me parece que es, esto a título personal, me parece que es siempre un ejercicio muy interesante mirar el proyecto educativo de una escuela rural y ver si yo me doy cuenta que es una escuela rural por el proyecto educativo o no. Si yo miro ese papel y digo, ah, sí, esta es una escuela rural. Yo como he dado a veces la cátedra de práctica docente, hacía ese ejercicio, ese truco, y yo sacaba los datos de la escuela y repartía. Y les preguntaba, bueno, ¿quiénes de todas estas son escuelas rurales? Y la mayoría de las veces, debo decir que no se notaba en el proyecto educativo, ¿no? Y eso es algo que tenemos que pensar. No sé si coincidís, Sí. Olga, eso lo hemos charlado así muy poquito, pero... Sí, pero a mí me parece que traes un tema que tiene una enorme profundidad en el sentido de que parece que estuviéramos discutiendo entre el tipo de proyecto que la escuela hace o el tipo de oferta que le hace a los estudiantes. Y la verdad que uno tendría que ir un poquito más atrás digo, develar las concepciones que hay por detrás de esas decisiones y pensar un poquito acerca de cuál es la concepción de lo rural que hay allí. Esta idea de poder quedarse o salir, de arraigo, desarraigo, etcétera, pareciera que está enraizada en las concepciones más históricas de qué es lo rural y qué es el campo. Histórico quiero decir que si nosotros tomamos como el campo como el sector agropecuario o el campo como lo atrasado respecto de la ciudad o que el progreso viene de la mano de lo urbano, entonces necesariamente vamos a querer llevar a nuestros estudiantes, que los queremos mucho, a un espacio de progreso y mejor conocimiento. Solo que no los ayudamos a desnaturalizar la propia mirada sobre el lugar en donde viven. Y entonces es posible que la escuela no tenga que tener la responsabilidad de dejarlos o sacarlos del territorio, en el sentido en el que suele comentarse, pero sí seguramente tiene la responsabilidad de desnaturalizar las visiones sobre los diferentes contextos. Y en este sentido, pensar en esta idea del campo como multifuncional, como la pluriactividad, como la diversidad de actores que entran y salen del territorio, que se conectan de distintos modos. Quiero decir, la perspectiva de las nuevas ruralidades ilumina de otro modo estas afirmaciones exclusivas sobre la escuela. Y de hecho, pensar en que la escuela solo tiene que
generar unos espacios de producción al modelo de los tradicionales espacios de producción demostrativos de las escuelas agrarias, también nos están vinculando con esta perspectiva, con esta mirada sobre el campo tan tradicional como las definiciones más antiguas del sector. Mientras que pensar una escuela que mira el territorio donde está, enseña a observar, convoca a la comunidad para que entre todos se expliquen o se encuentren los sentidos de los problemas que los aquejan. Es una escuela actualizada, es una escuela puesta en situación, es una escuela que hace esas cosas no solo por rural, que sí tiene más presencia en lo rural, pero que lo hace por conectada con su comunidad, sea rural o sea urbana. Y aquí otra vez nos lleva a pensar cuánto de lo que pensamos para la escuela rural tiene una tensión como marco, que es, ¿qué tiene que resguardar la escuela rural por ser escuela y qué tiene que garantizar por ser rural? Y en este sentido, es una mirada conectada con el lugar donde está. Que como resultado, entre todas las cosas que mira y analiza, el proyecto educativo conectado con la comunidad que invita a mirar las actividades socioproductivas, que convoca a generar unos proyectos que se vinculan con las necesidades y problemáticas, que muestra cómo es que se genera un proyecto desde esta perspectiva, abre ese proyecto productivo inmediatamente a pensarlo como un proyecto educativo integral de la institución en su conjunto. Me parece que, tal como decías, Rodrigo, es necesario analizar esto, pero tratar de pensar siempre, de remitir siempre a en qué campo estamos pensando cuando hablamos de la escuela en el campo y de la educación rural. Porque la marca de cómo pensamos el campo se traduce, impregna el conjunto de decisiones, aún las didácticas más cotidianas adentro del aula. Cuanto más las del proyecto institucional en su conjunto o las de la política educativa, que tiene que mirar un norte de un campo, bueno, está mal dicho el norte, pero que tiene que mirar un poco más allá para poder desmenuzar un poquito todos los campos de los que habla cuando dice campo, o todas las ruralidades de las que se habla cuando se menciona la escuela rural. Perdón, Rocío, que me meta. ¿sí? Perdón, Olga. No, era la idea, Rocío, dale. un placer acá. Bueno, veo a caras conocidas que nos hemos cruzado hace años. Somos los mismos. Seguimos acá en la provincia de Buenos Aires. Yo te escuchaba y no podía, me salía de la vaina por marcar esta atención que se está dando con la... A ver, todavía no hay hecho un estudio de impacto de la obligatoriedad de la educación secundaria y en el medio rural. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de tu Mendoza o San Juan, Rodrigo, acá la ruralidad es leída como ámbito, entonces no tenemos un modo específico de hacer, sino que se trabajan los mismos diseños curriculares en el nivel de educación secundaria, estoy hablando del nivel común, no la modalidad técnico-agropecuaria, y esos diseños curriculares, ahí está esta tensión que plantea Olga, esa lectura de escuela, y Olga, perdón lo que voy a decir, pero yo iría no solo escuela-territorio, sino leer a la escuela como territorio en sí mismo, en la ruralidad, al menos de la provincia de Buenos Aires, con las particularidades, porque es muy difícil trabajar la educación secundaria y entender que es un derecho de todos que tengan esa posibilidad y que no necesariamente por estar en la ruralidad tengan que ir a una agrotécnica.
es un trabajo, bueno, actualmente es la subsecretaria de Educación, pero desde que Claudia Bracci estuvo a cargo del nivel de educación secundaria, es el gran trabajo que estamos haciendo en el ámbito rural, porque cuesta mucho el concepto del arraigo y el desarrollo y la convivencia de esos dos conceptos. Es muy difícil pensar que hoy, bueno, ya estamos próximos a cumplir 14 años de la obligatoriedad del nivel en el ámbito rural, pero fue muy difícil entender que pasar a la secundaria en algunos casos era cruzar el patio de la escuela porque era apropiarse del mismo espacio físico. Entonces esa deconstrucción cuasi filosófica de la educación entre el tiempo y el espacio, la conformación de la escuela como territorio, la comunidad, todos los que transitamos la docencia en la ruralidad entendemos que los mismos pibes que salían de la primaria nos seguían diciendo seño, aunque fuéramos los profesores de comunicación. Entonces por ahí son pequeños detalles que yo creo que son propios de la ruralidad. Si a mí me dicen qué características tiene la escuela rural, digo, en mi provincia es escuela, no, que sea rural es porque está en un ámbito con ciertas particularidades y que claramente esas particularidades le dan destaque y, como dijo Olga, han puesto en este bienio que estamos transitando, las han puesto en escena, en una escena educativa sumamente interesante en términos didáctico-pedagógicos, porque la ruralidad casi que hemos reescrito la historia, y allí como en 1795 la provincia de Buenos Aires, antes de ser Estado-Nación, ya tenía escuelas y garantizó el nivel de instrucción primaria en los campos, fue desde la provincia de Buenos Aires y desde la ruralidad bonaerense donde se educó en esta cuestión no solo de la alternancia, sino de la contingencia. Olga, vos, nombrarte a vos, bueno, son muchos años, todos nos hemos formado contigo de una u otra manera, pero lo que era tener los materiales de contingencia de Promer, lo que era tener ese plan B, el uso de la radio, ya es propio de la ruralidad. Entonces en la escuela secundaria eso ha quedado, y eso sí es propio, es la particularidad de la secundaria en la ruralidad, y que se puso en manifiesto este último tiempo, porque para nosotros era natural ese trabajo, o en las islas, y esa deconstrucción, insisto, con el concepto del tiempo y el espacio. Creo que me interesa mucho esto de repensar la ruralidad, y esa migración interna, que bienvenida sea la perspectiva intercultural al interior de las aulas de la ruralidad, porque sabemos que nuestros estudiantes son migrantes, y una variable que está presente desde el 2003 a la actualidad es la variable del trabajo. Sabemos que el trabajo ya no es un trabajo como legado cultural heredado, sino que el trabajo tiene que ser una perspectiva de concientización, de política y de reconocimiento de esos cuerpos que no solo son sujetos de derecho en tanto y en cuanto a la educación, sino nosotros como referentes del Estado, agentes del Estado, tenemos que garantizar las políticas de cuidado en términos de trabajo de esos pibes, porque es muy permeable la desigualdad al interior del campo. Y ahí sí uso el término campo en tanto campo productivo, digámoslo. Simplemente eso, Claro. Olga, perdón la No, interrupción. al contrario, era la propuesta que teníamos con Rodrigo, que intentamos ponerla aquí sobre la mesa, pero no, de todas maneras hablamos más, no importa. Rodri, ¿por dónde íbamos? Por la parte No, que... mira, yo creo que Sí. con lo que decía Rocío tenemos que una cosa para tomar, y volviendo a lo que había dicho Nora al principio también. Digo, a mí me es muy útil pensar, usar la idea del espacio social rural que usa Cranolino, Elisa Cranolino, porque primero que nada, ella lo usa para salir de la cuestión ella dice la trampa de la comunidad, entendiendo que en la comunidad rural es una cuestión homogénea, de intereses comunes, de características comunes, y dice, no, en términos más burdianos, acá hay un territorio en el que hay distintas tensiones, distintos modelos productivos, distintos intereses, es un escenario de disputa, es un escenario en el que hay múltiples factores, múltiples actores, y en eso me parece interesante lo que decía Olga hace un ratito respecto de, bueno, hay que entender que una escuela cualquiera tiene que conocer su territorio, tiene que saber quiénes interactúan ahí, desvelar un poco esas tramas, ¿no?
entender, siempre repetimos lo mismo, ¿no? Que la escuela es un actor clave en el desarrollo territorial, pero va a ser clave en tanto en cuanto participe, analice, discuta, no si solo es un espacio en el que se van a dar cursos, o se van a dar un taller, o se va a dar, ¿se entiende? Digo, ahí creo yo que nos sirve mucho pensar que estamos en un espacio en el que distintos intereses entran en juego, distintas posiciones entran en juego, y que es un espacio de disputa en el que la escuela tiene que, de algún modo, analizarlo. Y decíamos también en el documentito ese que armamos con Olga, ser capaces de pensarlo, de traer esa atención, de traer esa discusión a la escuela y pensarla. Me parece que va por ese lado, ¿no? Sí, y en este sentido, como tomar dimensión de qué significa espacio social rural en términos bueno, de Craniolín, de Elisa, ¿no? De Elisa Craniolino, porque la verdad que le pone como unas notas particulares a esto, y también poder decir que ser actor clave es también la manera de decir, es otro modo de decir que la escuela es uno de los actores del territorio. Este territorio que tiene el espacio, que tiene la gente, que tiene la historia, pero que tiene las instituciones, todas ellas. Entonces, ¿cómo se va configurando la relación y las redes al interior de ese territorio, por más redundante que suena, le otorga una nueva mirada también a la escuela? Ahora, tomar este concepto en particular nos vuelve a hacer inmersión en tal vez una de las tensiones más inclusoras de todas las que podemos estar hablando, que es la tensión entre la homogeneización y la heterogeneidad. Porque tal vez sea la tensión que barre todas las escalas de análisis en las que venimos desarrollando la charla, ¿no? Y decía, territorio como espacio de conflicto frente a una tendencia a creer una comunidad homogénea. Pensar la escuela como particular en relación con el territorio y no como una escuela igual a todas, pensadas como una homogeneización de las instituciones educativas. Pensar los sujetos que están en la escuela desde la perspectiva de reconocer la diversidad y no avanzando hacia la homogeneización en la formación. Quiero decir, si podemos suponer que mientras pensamos la escuela rural, nos resistimos a la homogeneización y avanzamos en considerar la heterogeneidad de los sujetos de las instituciones, de los territorios, me parece que ahí nos va como mostrando un camino de poner un freno cada vez que queramos pensar en términos de homogeneización. Y creo que es así como parte de lo que se le pide a la escuela rural justamente desde el año pasado, en esto de qué es lo que le puede mostrar la escuela rural a la urbana. Me parece que ahí tenemos una clave como para pensar. Totalmente. Nora había levantado la mano recién, no sé si... Sí, y yo desde el teléfono vi que hay en el chat un aviso pero no lo pude... Sí, no de lo pude Marcela. escuchar. Pero Sí. no sé si Nora querés preguntar algo o decir algo. Sí, dale, sí, aviso Con respecto a lo que decía Olga, de la cuestión de la homogeneidad y la heterogeneidad,
y de los sujetos que están en la escuela rural, me parece que hay una cuestión para mí identitaria respecto de la escuela rural, que es la situación del docente en la escuela. El docente no solamente, digamos, trabaja en el aula, el docente tiene responsabilidades de gestión, el docente se vincula con la comunidad, y todo esto no aparece desagregado, como que por ahí en la escuela urbana, desde el punto de vista de la organización, estas cosas aparecen desagregadas, ¿sí? El maestro de aula tiene una función, el director tiene otra, la vinculación con la comunidad ocurre para resolver problemas específicos o en eventos específicos, y todo esto, digo, en función a favor de la heterogeneidad, aparece en la escuela rural como una sola cosa. Yo a veces digo, la escuela es el aula. En la escuela rural, toda la escuela es el aula. En todos los espacios se aprende. Y la vinculación con la comunidad es diaria. Los problemas de la comunidad, como en cualquier otra escuela, ingresan. La realidad del medio rural ingresa a la escuela todos los días. Entonces, esto, digo yo, tiene que ser, a mi juicio, algo sobre lo cual, si uno piensa en la formación de las docentes en este sentido, si uno piensa en algún tipo de formación especializada, creo que la reflexión sobre esto es importante, pero me parece que sobre todo el escuchar la forma, la manera en que las docentes de estas escuelas resuelven sus problemas. Me parece que esto, en favor de esa lucha, ¿no?, a contrapelo, esa lucha contra la homogeneización, son elementos que juegan a favor, me parece. No sé si... Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí entiende, ¿no? se entiende. O lo que vos decías, Gustavo, esto se ve claramente en un proyecto institucional. Cuando vos ves que en la escuela rural no es un problema de seleccionar y secuenciar contenidos de la currícula. Hay un proyecto institucional que está organizado en función de los tiempos de la escuela, de las lluvias, de los caminos anegados, de los caminos transitables, de los eventos que ocurren en la comunidad. Es un proyecto donde todo esto se reúne, y cuando, digamos, desde la gestión hay esta mirada, ¿no? A mi juicio, esas son las escuelas que crecen. Esas son las escuelas que se sostienen, que encuentran un motivo por el cual permanecer abiertas. Cuando la escuela tiene una oferta que imita a la escuela urbana, con una fundamentación, ¿qué hago yo con este chico cuando termina la primaria? Porque si yo no lo preparo, igual que lo prepara la escuela urbana, cuando vaya a la secundaria en el pueblo, este pibe va a sufrir. Entonces ahí hay un fundamento de esa docente respecto de por qué actúa como actúa y su premura por cumplir con el diseño curricular, ¿no? Sin embargo, pienso que esta relativa autonomía que tiene el docente rural para gestionar la escuela y al mismo tiempo enseñar en el aula, le da muchos recursos para proponerse transformaciones que tienen que ver con el vínculo con el contexto, ¿no? Bien, Totalmente. muchos temas traes, Nora, para seguir avanzando, en realidad, para seguir avanzando y seguir pensando, porque justamente la complejidad de la situación o lo que se nos presenta a la mano es que una gran complejidad está tomada simplificadamente cuando se habla y se comenta sobre la escuela rural. Y tal vez el principal
debate que tenemos que darnos es cuáles son todas las dimensiones de esa complejidad y en qué manera y de qué modo algunas de esas dimensiones son particularísimas de lo rural y cuáles otras son perspectivas diferentes de los mismos problemas que tiene cualquier escuela. Una perspectiva que haría mirar con un cristal propio y no con el cristal de las urbanas a las escuelas rurales. Totalmente. Yo en eso digo, no podemos en esta hora y media de charla sintetizar todos los desafíos y todas las tensiones que aparecen y que tenemos que pensar. Lo que nosotros decíamos con Olga cuando lo armábamos y con Guido también es, a lo sumo venimos a proponer preguntas, ¿no? A problematizar cosas, que seguramente es una parte, que seguramente es un recorte que estamos haciendo sobre algo más complejo, pero que no queremos dejar de decir que esto es así, que esto es complejo, que esto hay que abordarlo desde múltiples miradas y que presenta desafíos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros decíamos como en el comienzo de la charla, ¿no? Tenemos tensiones, sí, y tenemos desafíos, ¿no? Y creo que uno de los desafíos precisamente tiene que ver con esto, considerar o mirar la complejidad, ¿no? Entender que la escuela está inserta en un territorio y que debe interactuar con ese territorio y debe analizarlo y debe cuestionarse y que ese debería ser un horizonte para nosotros, ¿no? Como pensando otra vez en los lindos nombres que ha usado nuestra educación rural, ese proyecto Horizontes, digo, tenemos que pensar el horizonte justamente para entendernos dentro del territorio. Y que cuando eso no sucede, bueno, yo tengo una metáfora con eso, Nora, que es que entiendo que las escuelas que no hacen esto son como extranjeros en el territorio. Se llenan y se vacían alguna hora del día, ¿no? Entra y sale gente, pero ahí no pasa nada. Y a la larga, en algún momento, ese extranjero se va, se fue, y se cerró la escuela, y se fue, porque ahí no hubo conexión, no hubo desafío, digamos, ¿no? Entonces yo uso esa idea del extranjero porque me pasa eso de haber visto muchas escuelas que tuvieron ese proceso, ¿no? Y en las que no se notaba que era una escuela rural, ¿no? Porque no había un proyecto, no había proyecto educativo que diera cuenta, ¿sí? Olga, si querés Bueno, avanzamos con los desafíos. sí, comentamos así como más o menos rápidamente y hacemos así una convocatoria a ir cerrando esta charla, porque algo que también dijimos mientras trabajábamos con Rodrigo es que si algo nos unía era como cierto apasionamiento por esto de la ruralidad, y me parece que quienes se han sumado a este encuentro también lo tienen en algún punto, ¿no, Eva? Estamos así como... y Nora también lo ha puesto de manifiesto, y Rocío, y cada uno de los que, por un lado, conocemos a lo largo de este tiempo de trabajo compartido, y por otro, los hemos visto aquí en sus manifestaciones o en sus afirmaciones en este rato. Así que una pasadita rápida, Rodrigo, por los desafíos. Sí. Nosotros identificamos algunos de vuelta. Es un recorte, es una mirada, podríamos extenderlo y seguramente se nos van a ocurrir otras cosas, pero decíamos, uno de los desafíos es desnaturalizar y problematizar, es decir, construir una mirada crítica sobre los espacios locales, que no consiste solamente en tener más docentes, con todo lo necesario que es, sino poder romper esa barrera del aislamiento que muchas veces define lo rural,
generar espacios de encuentro, tener otras miradas sobre lo que ocurre, ¿no? Y creo que el gran desafío ahí es dejar salirse de esa zona de cristalización de lo rural, de lo que ya está como conformado, y problematizar lo que sucede, ¿no? Creo que ahí hay un desafío interesante. Otro que nosotros anotábamos como un desafío es la comprensión intersectorial para la superación del aislamiento. Esto que decíamos hace un ratito con Olga, con Nora, saber que la escuela no es el único actor del territorio, ¿no? Y que hace falta, se hace necesario un trabajo conjunto. Ahí yo creo que a veces en esto de diseñar estrategias y qué sé yo, decíamos, todos deberíamos tener cierto entrenamiento en armar mapas de actores que nos permitan ver quiénes están interactuando en este territorio y cómo podríamos, en este caso, armar redes de trabajo conjunto. Otro desafío que teníamos por ahí, que notábamos en la charla, es rescatar el conocimiento de lo común para comprender y diseñar la heterogeneidad. Decíamos, tenemos que pensar esto desde una perspectiva de derechos, no lo podemos pensar de otro lado, y romper esa imagen que a veces está naturalizada de la escuela primaria y la escuela secundaria. A mí me hacía un poco gracia y me acordaba de lo que decía Rocío hace un ratito, que a veces es pasar el patio, ¿no? Es cruzar, es simplemente que se queden de la mañana a la tarde, porque comparten el mismo edificio. Y que son nuestros chicos, y que dejar de pensar que son dos escuelas y pensarlas como la escuela que está en este territorio para estos pibes. Digo, ahí hay algo para pensar también. Ahí, Olga, bueno, no sé si Sí. querías hacer vos o sigo yo con No, con los desafíos. como quieras, podemos seguir avanzando. Yo estaba como tomando nota de alguna cosa que va apareciendo en el chat, como para Bien, seguir bien, avanzando. bien, Y me bien, bien, parece bien. que de todas maneras las que teníamos ahí Anotada. señaladas, los que faltan comentar en todo caso, ya han sido tocados, aunque sea lateralmente, a partir de las conversaciones anteriores, pero tenemos esto del desafío de seguir pensando en el currículum y de qué manera se rescata o de qué manera se avanza en una suerte de localización sabiendo que tenemos lo común y valorado por la sociedad para expresarlo también en las escuelas rurales, que es ineludible partir de lo local, porque justamente este trabajo de la escuela en relación con el territorio hace poner la información de lo local al servicio de la escuela, pero también al servicio de la toma de decisiones en relación con lo local. Y eso es lo que va a poder generar, como planteaba Nora hace un rato y como lo traía Rodrigo más temprano, la relación entre los proyectos educativos que integran los proyectos vinculados a las necesidades comunitarias y a las producciones locales y demás. Así que en ese sentido volvemos a esta idea de la escuela, no sé si coordinando la mesa de gestión comunitaria, pero claramente participando y abriendo el espacio para que esas cosas sucedan. Tal vez en la definición más genérica de gestión, en este sentido de se gestiona para que las cosas pasen, en este sentido hay una cierta responsabilidad de la escuela para invitar a el conjunto de actores de ese espacio social rural para jugar
otra historia en relación con el territorio. No sé si nos falta alguno. No, yo creo Rodrigo. que estamos bien con lo que hemos planteado como desafío. Yo no quería dejar de leer ese fragmentito de Pesetti, perdón, pero a No, mí totalmente, totalmente, dale. Sí, yo lo a- busqué acá mientras tanto, sí, por supuesto. digo, me parece como educadores que Pesetti nos da una gran mano en muchos, muchos aspectos, como padres también. Pero él tiene un texto que yo muchas veces utilizo para trabajar y que se llama Sin Centro. Es una carta un poco larga, pero yo seleccioné unas partecitas que me parecían como interesantes. Y él dice así, dice, la gran pobreza o la gran riqueza, la que nos abarca a todos, es dónde nos ubicamos en relación al mundo, adentro o afuera, actores o testigos, dueños de casa o inmigrantes, invitados. El principal error de la cultura y la educación es si te hacen creer que se dirigen a ti desde un centro, que su autoridad tiene un centro donde todo se acumula y genera. Mejor pensar un doble camino. Nosotros enriquecemos al mundo y el mundo nos enriquece. En esto que decíamos recién de pensar esto de si lo local o lo de afuera, digo, me parece que nosotros entendemos que el desafío es partir de lo local para llegar a esto que hemos definido como el currículum, ¿no? Establecido, como los saberes que tienen que tener nuestros estudiantes. Pero mirarnos, mirar a nuestros pibes, mirar el territorio, mirar sus intereses, mirarlo también, decíamos nosotros, como adultos, problematizándolo, no naturalizando cuestiones que sabemos que no están bien. Y ahí creo que está la riqueza. Digo, si me permiten una cosita muy chiquita, yo soy profe de historia, he enseñado mucho tiempo historia, y en ningún lado he explicado mejor el concepto de feudalismo que en una escuela rural. Digo, la idea, lo que está en la base del feudalismo es que vos estás siendo de alguna manera explotado, claramente, pero en la idea del usufructo, vos vivís en una casa que no es tuya. Y por experiencia, ¿no? Yo al principio trabajaba en escuelas urbanas, me costaba mucho que entendieran ese concepto. Y los pibes, mis chicos de la finca entendían porque vivían en casa prestada. Y si el dueño de la finca quería sacar la producción, se tenían que ir. Eh, o les tiraba el techo abajo para que nadie se instalara. Digo, eh, partir de lo que ellos saben, de lo que traen, de lo que conocen, pero no para reproducirlo. Yo me acuerdo siempre de Claudia diciendo, bueno, está mal pensar que un pibe porque vive en el campo sabe de ciencias naturales, ¿no? ¿Qué se supone que tenemos que pensar ahí? No, entiende un montón sobre... No, tenemos que traer lo que saben, pero para problematizarlo. Ese me parece que es nuestro desafío, que es uno de los desafíos. Me parece que es uno de los más importantes. Así es, coincidimos. Problematizar, desnaturalizar, poder hacer ese pasaje de lo local a lo multicultural que permite encontrarnos con los grandes desafíos internacionales, universales, desde el lugar donde estemos, sin centro, como planteaba Rodrigo hace un rato. Así que, como planteaba Rodrigo, de la mano de Pesetti. Bueno, nada, hasta aquí lo que queríamos poner como sobre la mesa, lo que estuvimos pensando. Sabemos que muchos de ustedes con algunas cosas coinciden, que con otras tendrán mucho para decir. Esta no ha sido más que nuestra primera oportunidad de encuentro y seguramente vamos a poder seguirla en muchas ocasiones. Ojalá, Rodrigo, sí. ojalá, Ole, ojalá todos. Para mí ha sido un privilegio poder armar algo con Olga y verlos a muchos de ustedes, gente muy querida. Y, y no quería que cerráramos sin decir que también creo que coincidimos en esto.
hay mucho por investigar, hay mucho por trabajar, digo, desde la educación rural. Hay un gran desafío en cuanto a la formación. Y también apareció acá en algunas de las preguntas y de las charlas, necesitamos información, necesitamos datos, necesitamos construcción de saberes. Necesitamos que quien está frente a la clase en estas escuelas traiga ese conocimiento, que lo comparta, que no se pierda ese saber que circula y que muchas veces por no investigarse, por no sistematizarse, por no queda ahí, en esa escuela. Miren todo lo que podemos hacer trayendo ese saber a otros ámbitos, ¿no? Pienso en la universidad, pienso en los institutos de formación docente, pienso en otros espacios donde es tan importante eso. Eva, había levantado la mano. Sí, un poco reflexionando sobre este cierre y también sobre los desafíos que planteaban y las tensiones, ¿no? Porque acá se habló esto de la educación rural como que está permanente en todos los lugares del territorio, y en el caso de San Juan particularmente, una de las tensiones que me parece es tener en cuenta las continuidades políticas para sostener la educación, para que la educación llegue a las poblaciones rurales con las medidas pertinentes para esa población rural. Entonces yo pensaba eso como una de las tensiones y como uno de los desafíos, esto de las articulaciones de la escuela rural o con las otras instituciones, porque hay muchas instituciones que están en la ruralidad como actores que cuando las particularidades de las políticas educativas no llegan a sus escuelas o ven que sus escuelas quedan excluidas, son esas otras organizaciones las que van a intentar, no me gusta utilizar la palabra compensar, sino más bien atender esas cuestiones de la escuela, ¿no? Y esto lo hemos visto en poblaciones rurales muy pequeñas. Y bueno, mi preocupación en esto del compromiso por seguir con la educación rural es que me ha permitido desde otras organizaciones que no es la institución escolar poder llegar a esas poblaciones rurales, pero es un esfuerzo que va desde lo particular, ¿no? Y en el compromiso ciudadano de llegar a esa población rural. Y me parece que esto también tiene que ver con esa complejidad, ¿no? Y bueno, y yo les agradezco este espacio y esta posibilidad de participación para seguir en conexión con esto, ¿no? Y poder sostener también el compromiso en esto de tender las redes. Bueno, no me quiero expandir demasiado, pero bueno, esas cuestiones. Gracias, Eva. No sé si hay alguna otra, no estoy viendo. Si no, me parece que un cierre con el que algunos estarán de acuerdo, que los que ya me han escuchado saben que lo repito con cierta frecuencia, que esta idea de profundizar la investigación, rastrear las experiencias de los docentes, compartir y sistematizar sus saberes, en realidad tiene fundamentalmente su base o su fundamento en que realmente creemos que las escuelas rurales tienen mucho para aprender, pero también tienen muchísimo para enseñar. Y en este camino estamos todos y seguiremos reuniéndonos, convocándonos y compartiendo reflexiones y desafíos. Por mi parte, ha sido un gusto enorme. Pido 1000 disculpas por las situaciones de conexión medio así, pero no suele ocurrir, pero tenía que ocurrir, obviamente. Así que muchas gracias a todos por haberse enganchado en esta propuesta. Rodrigo. Igual, muchas gracias a todos, muchas gracias por el espacio y
y me pareció sumamente interesante los aportes y las discusiones que se van dando. Siempre, desde hace mucho tiempo, cada vez que nos encontramos a charlar sobre educación rural, uno sale motivado, sale pensando cosas, sale desafiado, y creo que eso habla, ¿no? de lo interesante y lo lindo que es, ¿no? Me parece que es eso, es las ganas de seguir y la necesidad de seguir formándonos, y de seguir discutiendo y de escuchar otras opciones, otras ideas. Me encantó que hubiera gente de todos lados, que eso también es sumamente interesante, siempre, ¿no? Recuerdo los encuentros en los que podíamos hablar con gente de Misiones, de la Patagonia o del norte, y ver, ¿y cómo es tu escuela? ¿Y qué haces con esto? ¿Y qué haces con esto? Y eso me parece como lo más rico, ese intercambio. Lamento que a veces no tengamos estos espacios en otros ámbitos, y celebro que estén acá, ¿no? Que podamos encontrarnos y discutir y charlar sobre esto. Bueno, estamos. Muchísimas gracias entonces. En cualquier momento nos volvemos a encontrar. Que les vaya muy bien y gracias por haber estado. Gracias a Gracias. todos. Gracias. Gracias. Un placer, Olga. Muchas gracias. Gracias a todos. Abrazo.